Consultas Populares Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio publicitario. Buenas. Es un placer saludarte de nuevo. Escúchanos en tu Alexa, diciendo el siguiente comando de voz. Alexa, pon la W, 90.1 Ecuador. W Radio Ecuador, en Tuning. Hasta pronto. Los sucesos del Ecuador y el mundo ya están rodando en la hora clave. Las 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes de la hora clave. Un saludo especial a quienes están en la audiencia en las provincias de Cañar, provincia de Azuay y en la provincia del Oro. Estamos conectados con Radio K1 en cobertura para todo el austro del país en 90.1, 92.5 y 105.9. Nuestro invitado es el gerente de agua potable de la empresa Etapa, Galo Durazno. Muy buenos días, Galo, bienvenido a nuestro medio de comunicación con la finalidad de conversar y hablar con la ciudadanía y más que nada también crear un poco de conciencia. Está atravesando el país un momento crítico, complejo, las situaciones del fenómeno del Niño. Se hablaba de descripciones de probablemente tendremos lluvias muy fuertes, que esto se espera que llegarán para los próximos meses, pero también la presencia de un estiaje como lo que estamos pasando en los actuales momentos. ¿Qué pasa en esta etapa de estiaje con las previsiones de agua que tiene la empresa Etapa para no sufrir también el tema de racionamientos en la ciudad? Bienvenido, Galo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, es un tema crítico, como lo habíamos estado conversando. Estamos planificando proseguir con campañas de uso de la gestión del agua al interior de las viviendas. Es una de las medidas que pretendemos implementar y darle mayor fuerza porque no hay mayores opciones. Aquí tenemos por ventaja, estos días hemos estado hablando de las represas de Chanlud, de Labrados, que nos permiten hasta cierto punto tener un poco de tranquilidad. Sin embargo, el río Tomebamba no tiene este tipo de instalaciones, no tiene este tipo de estructuras, entonces eso hace que la zona abastecida con el Tomebamba sea la más crítica, problemática o delicada, si podemos llamarle así. ¿Qué previsión tienen ustedes a corto tiempo, a largo tiempo? ¿Qué va a pasar con el comportamiento del clima? Difícil es decir, pero ¿qué creen que va a pasar? Efectivamente es un tema bastante, si bien se hace un análisis completo todos los días, permanentemente por nuestro equipo de monitoreo, de investigación, sin embargo hay una serie de variables, la probabilidad de que se cumplan no es certera al 100%, entonces se prosigue con esto. Tenemos las previsiones, ya lo había dicho el otro día uno de nuestros compañeros, Rigoberto, que se tiene previsto que no existan lluvias, que no se presenten lluvias hasta mediados de octubre. Entonces estamos hablando de un mes más que este momento ya estamos en el río Tomebamba, por ejemplo, con caudal mínimo. Antes de la junta del río Mazán, que es ya lo último antes de nuestra captación, estamos con un caudal de 900 litros por segundo, que es el caudal que captamos en definitiva. Galo, de darse el escenario, hipotéticamente estamos hablando, porque es imprevisible esta cuestión del tiempo, de que tengamos un mes más de estiaje, o probablemente un poco más también, ¿cómo estaría? ¿Llegaríamos a tener dentro del cronograma de Etapa a lo mejor suspensiones en el servicio de agua o no? Bueno, hay que trabajar en la gestión de la demanda, eso es clave con nuestros ciudadanos, eso es clave con quienes nos están escuchando para no llegar a esos extremos. Sin embargo, de darse esta situación habría que empezar con este tipo de racionamientos. El tema es llenar las reservas para poder dar un servicio. Las reservas no se llenan inmediatamente, entonces vamos a tener que efectuar, o tendríamos que efectuar, esperemos no sea este el caso, racionamientos para poder darles el agua el momento que más lo necesitamos. Digo usted, en la mañana, antes de irnos a los trabajos, a los centros educativos, para el mediodía. Sin embargo, ya anoche habría que efectuar este tipo de racionamientos para llenar las reservas y al siguiente día proseguir con esto. Ahora, la demanda que tiene la ciudad en agua, Galo, frente a
a la capacidad instalada que tenemos en las diferentes plantas que administra en este caso la empresa Etapa. ¿Cómo van viendo la proyección ya a futuro para la provisión de agua para la ciudad frente al crecimiento que hemos tenido? Bueno, en este momento tenemos una capacidad instalada adicional en la planta de Tixán. Estamos trabajando para interconectar a Tixán con el Cebollar, y en el plan maestro se está planificando también interconectar con Susta para poder bajar un poco la sensibilidad del sistema. Como le comentaba hace un momento, este rato es el Cebollar y el Cebollar, nada más que el Cebollar. Tixán puede abastecer, sin embargo no podemos aún hacerse trasvase. Estamos yendo a empezar ese estudio para poder efectuar esta interconexión. Entonces, la capacidad instalada se tiene. Tenemos una capacidad instalada teórica hasta el año 2050. Sin embargo, de no hacer una gestión efectiva en cada uno de los hogares, estos periodos se pueden acortar. Es importante que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Porque no es solo el hecho de construir una estructura, no solo es el hecho de ampliar una planta. Ya 7 años atrás, ya lo dijeron en una publicación que se dio en el Mercurio en mayo del 2016, de 2017, no recuerdo exactamente, ya se pronosticaba que para el año 2050 no iba a haber la suficiente cantidad de agua para todos aquí en la ciudad de Cuenca, y justamente por eso estaban planificando ya alternativas adicionales para garantizar el abastecimiento continuo tal como lo tenemos en el presente. Sobre las plantas existentes que tenemos, de las más grandes, Galo, ¿cómo se está haciendo para repotenciar las mismas? La gerente de Etapa hace algunas semanas atrás hicieron un diagnóstico sobre las plantas. Por ejemplo, había un tema de la planta del Cebollar de profunda preocupación, falta de mantenimiento, no ha habido las adecuaciones necesarias. ¿Cómo se está pensando repotenciar estas plantas frente a lo que usted mismo está comentando, de que cada vez la necesidad de agua es mucho más amplia en la ciudad y hay que tener operativas al 100% cada una de las plantas? Exacto. Bueno, la planta del Cebollar, este momento estamos trabajando justamente estamos hablando con la CAP, con el Banco del Estado también, con todos los organismos crediticios para ver dónde tenemos las mejores oportunidades, porque no solo es la planta, es el tema de la conducción, que parte de Sayaucí va a terminar en el Cebollar. Este es un trabajo que nos terminaría costando alrededor de $10 millones. Es una instalación que está desde la época en que empezó a funcionar la planta, desde 1950, entonces tenemos tramos de canal abierto, tramos de mampostería, tenemos pérdidas, tenemos fugas dentro de toda esta conducción. Entonces para eso ya se puede trabajar este momento, se están gestionando los recursos. Adicional al agua tratada, ya que sale desde la planta del Cebollar, que va a las reservas de Cruz Verde en la zona de la Feria Libre, que va a la reserva de Turi, que va a la reserva de Cristo Rey. Son tuberías también que datan ya de unos 40, 50 años, de tuberías de asbesto cemento, es decir, estructuralmente también están ya bastante sensibles, si podemos llamarle así. Entonces es importante hacer este cambio. En relación a la planta como tal, este momento se están efectuando trabajos o se están iniciando ya los procesos de contratación para efectuar ciertos trabajos emergentes, entre ellos cambios de válvulas, cambios de sensores, medidores electromagnéticos. Se está analizando la parte eléctrica, se va a construir unos herramientas para mayor seguridad. Sin embargo, no podemos intervenir directamente en la planta, porque esto implica que la planta deje de funcionar para efectuar todos los trabajos. Esto no podemos hacerlo mientras no interconectemos Tixán con la planta del Cebollar para abastecer a esta zona que en el presente da servicio a los ciudadanos desde la planta del Cebollar. ¿Tienen ustedes pérdidas, fugas de agua, Galo? ¿Existe eso? Sí, justamente. ¿Conexiones clandestinas de pronto también se han determinado o no? Bueno, el Departamento de Comercialización está permanentemente en eso. No es fácil el tema de las clandestinas, en cambio en el tema de pérdidas también se está trabajando, se está buscando darle un mayor impulso porque el índice de pérdidas se ha incrementado.
Entonces, la intención es regresar a valores que teníamos hasta hace unos 5 o 10 años, en donde ya llegamos alrededor del 30%, el 28%, que son los valores teóricamente ideales desde el punto de vista técnico-económico. Usted mencionaba, una de las plantas importantísimas en la provisión de agua es la de Tixán, quizás la más grande. Pero en la mente de los ciudadanos usted siempre está enfocado al Cajas. Pensamos que todo el agua que tiene tapa es la que viene del Cajas, pero vemos que en la práctica no es tan así. ¿Cuán importante resulta la provisión que podríamos tener a futuro del aprovechamiento de las aguas que hay en el sector del Cajas, Galo? Bueno, hay que iniciar esos trabajos. El otro día me hacían esta consulta y yo les comentaba que hay un diseño que hizo la Universidad de Cuenca que es para recuperar el nivel que anteriormente tenía la cresta del dique de la laguna de Dos Chorreras. Este es uno de los proyectos que ya se tiene a nivel de diseño definitivo y que estamos pensando implementarlos en los próximos tiempos. Ahí hemos tenido un traspié, si podemos llamarle así, una para momentánea, dado que esta zona está en bosque protector. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente no ha habido los permisos necesarios. Sin embargo, es necesario empezar a trabajar en esto, buscar acuerdos y llegar a determinar cuál sería el camino para poder iniciar con estos trabajos en esta zona. Desde esta laguna podríamos abastecer en épocas como esta, por ejemplo. Ese es el proyecto. Se tiene previsto alrededor de 200 litros por segundo en estas épocas de estiaje, con lo cual estaríamos avanzando en este tema de la problemática que se da por la falta de lluvias. El PROMAS, la Universidad de Cuenca, ya ha hecho también estudios de prefactibilidad en varias zonas de la cuenca del Tomebamba, en la zona del Cajas específicamente. Entonces hay que trabajar también en estas prefactibilidades para llevarlas a su siguiente nivel, que es la factibilidad, y de allí a diseños definitivos. Hemos conversado internamente, hay las proyecciones también de traer agua ya desde otros sitios. Sin embargo, inicialmente estamos trabajando en casa mismo, ¿no? Y buscando las opciones para implementar este tipo de estructuras al interior de cada una de nuestras cuencas de drenaje. En lo que representa la planta de Sustac, también ahí tenemos la cuenca del Llanuncay. ¿Cómo se podría aprovechar? Hay la perspectiva de crecimiento en esta planta también a futuro, pensando en que la demanda cada vez va a ser mucho más alta y que también hay una provisión importante de agua de este sector. Sí, bueno, en la planta de Sustac, en el primer plan maestro, en el año 1985, ya se planificaron algunos embalses, entre ellos el de Quincoyaco. Es el mismo sector en donde actualmente tiene el proyecto también el Egautro. Entonces de allí se pensaba abastecer a la planta de Sustac, asimismo con caudales continuos, independientemente de la época que estemos atravesando. Esa planta en este momento está trabajando entre un 50-60%. Tenemos también una proyección de duplicar la capacidad de ella. Las estructuras de ingreso están previstas para eso ya, entonces tenemos que empezar también a trabajar con esto. Por eso esta planta en este momento, al estar trabajando, como le comento, un 50-60%, se está planificando desde ella dar servicio hacia otros sectores que tienen un déficit bastante crítico, también si podemos llamarle así, entre esto la zona del Valle, la zona de Santa Ana, que son sectores que están actualmente con abastecimiento de agua 3-4 horas al día, y hay que dar solución a este tema. ¿Cómo han visto a futuro, Galo, el tema de Santa Ana? Usted que menciona, hay deficiencias enormes en Santa Ana de manera permanente. Hemos escuchado ya más de año y medio que la gente se queja, no tienen todo el día agua y que urge que la empresa Etapa ingrese a dar servicio en el sector. Sí, justamente este momento tenemos ya los diseños definitivos, se está obteniendo ya la viabilidad, se va en los próximos días a ingresar para la viabilidad ambiental en el Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, y estamos paralelamente gestionando los créditos necesarios. Allí es fundamental también hacer un llamado porque no solo en Santa Ana, sino en varias zonas de las periurbanas y rurales, en esta época también de la poca agua que hay, quienes tienen el servicio la mal usan también y la emplean para riego.
sus potreros, para riego de sus cultivos. Entonces, si tenían 4 o 5 horas al día con ese uso que se está dando en la actualidad, bajan aún más los periodos de tener el líquido vital. A eso se suma también que muchos de los ciudadanos que tienen el servicio, por temas que me imagino que por cercanía, por parentesco, por amistad, internamente derivan el agua que ellos tienen para viviendas que se encuentran en el perímetro, junto a ellos. Entonces, con eso también el tema se agudiza. La gente no se da cuenta de esto. Sí, entonces son una serie de variables que están haciendo que el tema se vuelva más crítico. Galo, ¿cómo ha hecho o cómo está trabajando Etapa para en estas épocas de estiaje? Hemos visto que ha habido una proliferación de incendios forestales. Ventajosamente no han existido estos cerca de los lugares de las captaciones de agua de Etapa, pero ¿cómo se está trabajando siempre en el tema prevención, que es algo importantísimo? Bueno, nosotros tenemos el grupo también de educación ambiental. Ellos están permanentemente trabajando en esto, en el área que les corresponde, el área comunicacional de la empresa. Nuestro personal de guardabosques, nuestro personal de las cuencas hidrográficas también están permanentemente haciendo monitoreos, limpiezas también de lo que quienes acuden hacia estas zonas las dejan, y que al fin terminan ocasionando este tipo de eventos. Digo usted, botellas rotas, y con el tema del sol también se encienden se dan los incendios forestales. Esperemos a ver que tengamos suerte con el tiempo, no queda más. Hay que trabajar en esto y trabajar mucho más, que la gente también se culturice y ayudemos al tema del calentamiento global, que tiene incidencia y estamos viendo las consecuencias, no aquí, en el mundo entero. En otros lugares estamos con fuertes aguaceros, con consecuencias graves y pérdidas de vidas humanas muy altas. Gracias, Galo, por estar en nuestro medio de comunicación. No, a ustedes más bien muchísimas gracias, y hacerse llamado, ¿no? El tema lo vuelvo y lo reitero, el tema de la gestión de la demanda. Como le decía hace un momento, no se trata solo de construir otros módulos, otras plantas, porque si no hay agua, ¿qué proceso? Y adicionalmente, todas esas inversiones, ¿quién las cubre? La ciudadanía, cada uno de nosotros que somos usuarios del sistema. Gracias, ha sido el ingeniero Galo Durazno, gerente de agua potable de la empresa Etapa, que nos ha dado una explicación sobre lo que está pasando aquí en la ciudad de Cuenca y la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos en el manejo y en el cuidado del agua, que es una parte importante. Hoy estamos atravesando una etapa de estiaje con consecuencias que ya vamos viendo que en algunos proyectos que no son administrados de Etapa, como por ejemplo el de enero, ya tiene un cronograma de suspensión del servicio de agua, y que esto se volverá a regularizar en el momento en el que tengamos ya la presencia de recuperación de caudales de los mismos aquí en la ciudad. Momento de una pausa, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Buenas. Es un placer saludarte de nuevo. W Radio. Ahora también